lo que os vamos a contar es un trabajo de documentación arquitectónica que, bueno, realmente tiene ese trabajo tiene buena parte de hobby. Es decir, nos divierte hacer esto que hacemos y luego entenderéis por qué. Hay alguna imagen que lo explica. Realmente lo que se trata es de una metodología de trabajo que no es nueva. Yo creo que lo hemos visto, incluso ahora ha estado Amparo hablando de ello. Y ha habido más intervenciones que lo han manifestado así, es decir, es utilizar unas metodologías de trabajo basada en combinación de sistemas, pero combinación de sistemas tanto para la captura de datos como luego para las redacciones gráficas, captura de datos procesado y luego otras redacciones que son quizá el objeto que vais a ver de este trabajo, donde nos lleva esos sistemas. Sí que es verdad que, como decía antes José Antonio, pues quizá lo que estamos haciendo es utilizar sistemas muy potentes para seguir haciendo lo mismo. Bueno, eso es una parte, creo que se ha puesto en evidencia que también se están aplicando para otras cosas, pero está bien, es decir, si tienes el juguete en este caso y ese juguete es efectivo, pues utilízalo. Claro, a nosotros nos resulta más fácil muchas veces escanear que tirar de cinta métrica, porque el escáner te da unas posibilidades, le tienes ahí, pues le estamos utilizando, ¿no? Entonces lo aplicamos, como veréis, a unas construcciones que son pues bastante, una parte de las construcciones, porque son las torres de unas iglesias renacentistas, que son bastante complejas por la cantidad de elementos arquitectónicos que tienen y por los sistemas estructurales y constructivos que participan en estas torres, ¿no? Tienen arcos, tienen bóvedas, tienen forjados, muros de carga. Entonces, precisamente de lo que se trata es de conocer eso. Eso plantea la propia morfología de las torres. Plantea dos problemas de toma de datos. Una es en el exterior, la altura, y esa toma de datos en altura pues se resuelve con los escáneres y con las unidades de vuelo, que te permiten acceder a sitios que de otra manera pues era difícilmente pensable. Pero no siempre utilizamos esos sistemas para medir en altura. Cuando se puede, pues probablemente tiramos de otros sistemas más convencionales, que es normalmente con lo que se hace en los interiores, que es el distanciómetro y la cinta métrica. También se utiliza cuando es posible en el interior el escáner tridimensional. Bien, ¿todo esto para qué? Bueno, pues para, al final de lo que se trata, al final del trabajo, es llegar a analizar estas torres, saber cómo funcionan, pero nosotros somos de expresión gráfica, y José Ignacio, que no es de expresión gráfica, llevamos trabajando con él, no sé, la tira de años y ya es pues más de expresión gráfica que nosotros, de la familia. Entonces, realmente se trata de ese análisis que hemos hecho, representarle sintéticamente en un dibujo para que alguien pueda entender esa complejidad que nosotros hemos analizado. Esa es una parte. Y la otra parte es, a partir de ese entendimiento y de esa labor que has hecho de análisis y estudio, proponer, no sé, a lo mejor el término es un poco pretencioso, reconstrucciones virtuales. ¿A qué me refiero? Es decir, dar idea de cómo eran en origen estas, es decir, cuáles son, echar atrás en el tiempo y deshacer las modificaciones que han sufrido, reconstruir esas partes que están en función de los datos que nosotros hemos dado. Y de eso es de lo que va a hablaros José Ignacio. Sí. Bueno, prácticamente ya nos lo ha contado todo. Yo voy a poner las imágenes solamente a lo que le ha comentado. Sí, en efecto. Y voy a presentar presentando el tema, que habla de torres de Burgos en el siglo XVI. Y la pregunta es, ¿y por qué Burgos? ¿Qué tiene Burgos? Bueno, pues Burgos son eso, más de 14.000 kilómetros cuadrados, tienen más de 450 pueblos, y estamos hablando de unos 500 edificios religiosos. O sea, es una cosa que sale de toda medida y es un patrimonio entonces en cantidad extraordinario. Pero es que además es extraordinario también en calidad, porque los de Burgos eran riquísimos en el siglo XVI. En este grabado de Brown, que recorre toda España y se publican vistas de toda Europa, pues hay una vista de la ciudad de Burgos en el libro de Civitatis Orbis Terrarum de 1550, por tanto en esta época en que se construyen las torres, y la vista que da de Burgos, que es esa ciudad que aparece al fondo, aparece flanqueada hasta el costado izquierdo con unos rebaños de ovejas. Efectivamente, la cabaña ganadera castellana que tenía la trashumancia y del cual se hacía el corte de la lana, sobre todo en la serranía de Segovia, toda esa mercancía se encaminaba a Burgos y desde Burgos era expedida generalmente por el puerto de Bilbao hacia Flandes. Por lo tanto, toda la riqueza de exportación de Castilla, lo que se podía exportar, pasaba por Burgos y los pueblos entonces tenían la riqueza consiguiente. Además, la gran riqueza en granos.
Era una comarca que podía alimentar, el grano era entonces la base de la alimentación, una comarca triguera, y que podía tener un contingente de población enorme. Esto nos da idea entonces de que tenemos patrimonio en cantidad y además en calidad. Siguiente condición que nos ha impulsado a dar este paso, a ir a Burgos, pues llegó los años 60 y llega ese modelo de desarrollo basado en polos de desarrollo donde van a crecer grandes industrias, astilleros, naval, etcétera, en polos de desarrollo, y casualmente los polos de desarrollo no van a estar ahí. Hay una inmigración tremenda hacia el País Vasco, Cataluña y Madrid, lo que determina Madrid la parte del sur, pero sobre todo las otras dos, la del País Vasco muy potente en Burgos, que determina que al final la situación sea algo parecido a esto. Pueblos como este de Tamarón, donde quedan 3 familias en invierno, o incluso esto. Nada. Entonces, algo nos conmovió decir, bueno, tenemos un patrimonio inmenso, está sin estudiar la Catedral de Burgos. Sí, hay una bibliografía tremenda, pero sales de Burgos a los alrededores y hay 4 guías de viajes con 4 descripciones de la iglesia de Sasamón y 2 cosas más. Entonces, ¿qué pretendemos hacer con esto? Bueno, pues estudiar las torres, y entonces lo que vamos a hacer en esta presentación es eso, con el método que hemos seguido, es primero, ¿cómo son estas torres del siglo XVI? Lo que comentaba antes Kuki, aquí es el doctor San José, o puedo seguir llamando Kuki. ¿Cómo son, por qué complejidad tienen? Y esa complejidad es la que determina, como ha comentado, que las diferentes técnicas que se van a emplear, y hace necesario además una estrategia de presentación de esos datos que son muy complejos. De ahí emanará la metodología de levantamiento con todos esos diferentes técnicas que he mencionado, y posteriormente esa presentación de resultados, que nosotros vamos a tratar de hacerlo lo más simple posible. O sea, en esta época donde se mueven millones de datos, antes me he quedado escalofriado lo que comentaba Pedro Arias, esos gigas por minuto que produce esos aparatos, pero el ser humano sigue teniendo la misma cabeza que hace muchos siglos y el día sigue teniendo 24 horas. Nosotros no podemos procesar como esas máquinas que procesan tanta información. ¿Sería posible un solo documento? Bueno, pues con un solo documento no lo vamos a poder hacer, pero jugamos a la carta contraria. Veíamos ayer también con otro miembro de nuestro equipo cómo buscaba esas visitas virtuales, David, en su edificio, que pudieses entrar. Vamos a jugar la carta contraria. Y si pudiésemos presentarlo con la mínima cantidad de documentos, la información entonces la podríamos tomar en el tiempo menor posible. Eso podría ser interesante. Bueno, entonces, ¿cómo son estas torres? Bueno, partimos de la torre medieval, aquí tenemos esta de Valladolid, una vez que se retiró la iglesia de la Antigua, se hizo un desmonte de la iglesia que estaba al lado, y nos quedó en ese fuste. Las torres románicas pues son muy tontas, son un hueco vacío, un tubo vacío, y todo lo más en la parte de abajo pues tienen 2 espacios, como aparece aquí en la imagen de la izquierda. Sí, se ve bien. Tienen un espacio conectado con la iglesia, abovedado al nivel de la iglesia, y una puerta en el primer piso al que se accede por un coro habitualmente, y ya entras en el tubo de la torre. Posteriormente, muchas veces, ahí lo vemos en la sección, en la parte central, el problema está en salvar esa bóveda del primer piso. Si se entra desde el coro no hay problema, pero cuando posteriormente, en el siglo XVI, se suplementan estos volúmenes, pues ya tenemos 2 bóvedas que salvar. Y entonces, por lo que se opta es por incorporar una escalera de caracol al exterior, un husillo, que va a ser algo característico de estos edificios, y donde está además la mayor expresividad del edificio. A veces hay en forma de lapicero, como estos que regala Juanjo al final de las intervenciones y que esperamos hacernos acreedores a uno de ellos, si es benévolo, y en fin, de toda la imaginación de los artistas se vertía en tener esa escalera alrededor de las formas más divertidas posibles. Por otra parte, engañan estas torres porque exteriormente son muy adustas, tienen una gran simplicidad como esta de Peñaranda, y lo que esconden interiormente pues son esos laberintos, esos pisos sobre pisos, cada uno para una función determinada, y que están ocultos desde fuera. Una de las misiones de esa representación que haremos era mostrar todo esto. Y empezamos con las partes que tiene una torre. Empezamos por la escalera de caracol. Algunas veces se encuentran caracoles de Mallorca, como esto, sin documentar. No sabía hasta que llegamos ahí, anda, pero es un caracol de Mallorca. Estas escaleras están en el exterior, y esto empieza precisamente en el siglo XVI. Al final de la Edad Media los muros se van haciendo suficientemente estrechos como para que la escalera ya no cabe dentro del muro y tenga que empezar a salir al exterior. Estas de Pinillos, de época Reyes Católicos, inmediatamente anterior a la que decimos, y también de esta época, esta torre fortificada de Tórtoles ya tiene la escalera totalmente fuera, una escalera con fines defensivos a la que se accede desde un primer piso, con una escalera de mano que se retira y que esté colgada a media altura en el exterior. Encontramos incluso caracoles de Mallorca como este, que está prácticamente tomado del libro de Viollet-le-Duc. A la izquierda está la enciclopedia medieval de Viollet-le-Duc, y parece que o pasó por aquí para dibujarla, o es que en Francia pues las debe haber iguales. Lo del gótico internacional efectivamente era internacional, el mismo modelo, casi con las mismas dimensiones. Y en otras ocasiones, bueno, esto perdura
un efecto un tanto retardatario en Burgos, y hasta incluso finales del 16 nos encontramos la escalera de Caracol de Mallorca, que es algo más bien medieval, pero que les gustaba en Burgos, la vivían en un pueblo y querían copiarla en el de al lado. Por fin, ya dentro del edificio, el volumen de la hermético hacia el exterior de la torre, al contrario, es totalmente permeable hacia el interior. Y tenemos varios niveles abiertos hacia la iglesia. En primer lugar, en la parte de abajo del sotocoro, muchas veces es el espacio de ingreso, hay puertas, normalmente en la primera mitad del 16, pero posteriormente, a partir del Concilio de Trento, que podemos situar en 1550, se establece el espacio del baptisterio al pie del templo y se cierran esas puertas exteriores o se destina el espacio sotocoro precisamente para baptisterio. En este caso, aprovechan la torre románica que vino de la iglesia anterior, de la época de la repoblación seguramente, y termina ahí como un objeto de la estantería puesto ahí al pie, en el sotocoro. Sobre esta, el coro, que es el espacio abierto a la iglesia, prolonga el espacio de la iglesia ocupable, es el espacio para la música en estas celebraciones litúrgicas, y es muy curioso en esta vista desde el sotocoro, al pie de la torre, en esta iglesia de Villasandino, porque, para que nos hagamos una idea de la escala en la que estamos manejando, esta es la iglesia pequeña de Villasandino. Villasandino es un pueblo que tiene un bar, eso ya es un nivel en los pueblos de Burgos. Y esta es el pueblo con bar, no te quedas tirado. Pero esta es la iglesia pequeña, solo se usa de 15 de julio a 15 de agosto, no tiene calefacción. La que usan normalmente es la otra. Para que nos imaginemos cómo va a ser esto. El sotocoro se cierra con una bóveda de crucería, en el siglo XVI de crucería. Esta, por ejemplo, que tenemos aquí, seguramente de la estirpe de Gil de Ontañón, con esos nervios y la perfección absoluta de que no solamente los nervios están trazados con piedra buena, normalmente luego los rellenos se hacían de cualquier manera. No, aquí los rellenos, la plementería, también son piezas enterizas, cortadas rigurosamente, que nos ayuda a la calidad de estos artistas. No siempre todos los edificios han tenido la misma fortuna, y también encontramos pues el proceso de la historia que sigue su curso, como aquí. Y encima de esa bóveda, ¿qué encontramos? Pues lo que llamamos la cámara oculta. Es un espacio a veces más alto, a veces más bajo, a veces se han construido unos forjados, otros no. Es el espacio que se suele utilizar para dejar espacio a la caída de las pesas del reloj. La pesa del reloj, estos relojes de torre, que son los que regían la vida del pueblo, pues tienen un espacio de caída. Las torres más altas, pues se podía permitir el sacristán o el alguacil del pueblo, depende de quién estuviese ocupado, pues de tardar 8 días. Hay torres muy altas que 8 días tardaba la cuerda en tener que ser otra vez dada. Pero las iglesias más pequeñitas, pues tenía que subir el sacristán cada 2 días posiblemente a subir las pesas. Nos hemos encontrado lugares donde las pesas cuelgan ahí muertas, esperando a que se pudra la cuerda y caigan esas masas a destrozar la bóveda que hay debajo. No sé si, pero ahí está el reloj con el péndulo, que se ve ahí parado, y esto quedó en suspenso un día y hasta que la cuerda se rompa. Y por último, lo que sí que vemos al exterior, que es el piso de campanas. Normalmente procedemos a una catalogación de campanas, empezamos sin hacerlo, pero es que después resulta que aparecían campanas góticas sin inventariar. Entonces aquí sí que interviene Valencia activamente, porque está la página Campaners, no sé si la conoceréis, que está aquí con sede en Valencia. Nosotros hacemos la catalogación de campanas y las remitimos y se cuelga en la red en Campaners. Podéis consultar en Campaners y muchos de estos pueblos pues tienen catalogadas ya sus campanas. Si son todas del siglo XIX o tal, pues a veces no lo hacemos y vamos muy apurados. Y por encima incluso del piso de campanas pues aparece el espacio del reloj. Algunas iglesias lo tienen específicamente construida. Incluso en esta puede apreciarse aquí a ver si puedo con el ratón verlo, esta ventanita, que es la que se abría y el operario interiormente pues podía ver qué es lo que sucedía. El reloj accionaba la campana concejil, que no es propiedad de la iglesia, suele ser del ayuntamiento, que es esta que hay encima. Esta torre se termina en 1580. La campana es de 1620, por lo tanto es la siguiente inversión que hicieron. Se compraron una campana de 400 kilos y la pusieron encima y ahí está, sigue funcionando y da la hora a los del pueblo. Y los relojes, pues nos hemos encontrado de todo, piezas del 19, piezas del 18. En estas iglesias no, pero hay iglesias que tienen relojes del siglo XVI, o sea, eran pueblos muy ricos y ya tenían las señales horarias de Radio Nacional, no, pero vamos, el reloj del pueblo funcionaba. Y por fin entramos en la cosa. ¿Cómo se hace la investigación? Lo primero y principal es ir a esos pueblos donde son tan pequeños y han robado tanto o intentado robar tanto que no puedes aparecer ahí con el coche y empezar a dar vueltas y hacer fotos porque la desconfianza brota inmediatamente. Entonces hay que hacer una descubierta en bicicleta y aquí sí que nuestro equipo se destaca de todos los que han pasado por aquí. No tendremos tantos gigabytes, pero señores,
No podremos comprar el último láser escáner de Leica por el presupuesto, pero aquí nuestro equipo mantiene un nivel medio alto en estas cuestiones. Está de acuerdo con lo que es triste es que pudiendo gastarte una millonada en un escáner, pues no puedes comprar una bici de alto rendimiento. Esa no te la deja inventariar la universidad. Esto deberíamos inventariar. Tienes que tirar de los bienes propios, ¿no? Entonces, como los pueblos estos no se conoce lo que hay, pues hay que hacer esos recorridos y vas planeando por allí. Esto puede parecer una cosa divertida y tal, pero es muy duro. Ya se lo advierto que no todos los equipos de investigación están en condiciones de afrontar esto. No puedes aparecer con un coche porque no entrarías. Entonces, bueno, pues eso, vas por los pueblos y la gente te saluda, te recibe, lo que sea. Hay una confianza en el ciclista que dice, oiga, yo puedo venir en coche en otro momento, o sea, no, pero yo no soy así todos los días. Pero bueno, el caso es que esto es lo mejor para pasar desapercibido. Y una vez hecho eso, pues ya se inicia pues eso, la investigación habitual que han resaltado muchos equipos aquí. Pues empezábamos con el Optec, que era un equipo obsoleto. Sí, un equipo obsoleto, porque esto ya tardaba muchísimo y simplemente tardaba mucho tiempo. Ya en otros edificios ya nos hemos presentado ya con más material más moderno. Y ya por último, para ser ya la admiración del pueblo, cerrar la escuela, salieron los niños una vez allí, pues ya vamos con el helicóptero y hacemos la función completa. Claro, el helicóptero permite ver esas partes de la torre que no son accesibles desde abajo a la vista, superficies de tejados, vertientes que están alrededor de la torre y que no podemos ver, aparte de ganar mucha calidad en las fotografías de los paños de cerca. A partir de ahí, pues el proceso viene a ser convencional, se obtiene la nube de puntos. Y, por ejemplo, con el UVACAD se procesan las nubes de puntos, pegan las texturas y obtenemos estos documentos que son muy interesantes y sustituyen en parte a los alzados, pero que son un tanto pasivos. O sea, aquí no sabemos cuántas fases ha tenido la construcción de esta torre, cuántos tipos de piedra han empleado, cambiaron de cantera, pasaron a cortar la veta en diferente dirección, por ejemplo, todas estas cosas han chapeado, ha habido grietas, la torre se está abriendo en algún sitio, toda esa información no se da. Entonces, el observador, que ya tiene tenemos costumbre de ver estos edificios, apreciamos muchas más cosas que esas deben ser expuestas para que el que venga detrás no vea la foto, que es como ir allí y verlo, pero él no sabe lo que hay detrás de todo eso. Bueno, y volveremos luego sobre ese aspecto. En otras ocasiones no hemos podido desplazar los equipos, están trabajando en otros sitios y entonces pues se requiere un software más ligero, que también tiene más imprecisión, pero suficiente, como es Photomodeler, que nos permite sacar dimensiones de cornisas, alturas de pináculos, todas estas medidas que no son accesibles. Y vamos a dar un resultado que ya vamos avanzando con esto, lo que pretendemos. Son este tipo de documentos elaborados y que produzcan unas vistas desde el exterior y también veremos del interior. La toma de datos, como decía antes Cookie, pues a veces también es en el interior, directamente con cinta métrica, distanciómetro, etcétera. Aquí tenemos este laberinto de torres donde una escalera de caracol confluye en otra a través de un pasillo que llega, bueno, ahí llevar el escáner, pues lo mismo hay alguna vez algún escáner suficientemente rápido, pero no puedes estacionar en todos estos sitios tan complejos y la toma de medidas sigue estando a la orden del día. Medidas que, sobre todo en las escaleras, las tomamos a mano. Esto pueden ver que es en la temporada del buen tiempo, pero lo más normal es el equipo básico de documentación de torres y cuántos bolígrafos has roto la punta porque se te caen, porque las manos se quedan frías. Bueno, la gran industria alimentaria de Burgos son estos que fabrican los chorizos estos y se llaman Campofrío. Eso lo dice todo ya. ¿De dónde estamos? Bueno, entonces, luego queremos con esto construir un modelo tridimensional sólido. Entonces se impone hacer una regularización. En realidad, pues no hay nunca o ninguna cornisa que sea perfectamente horizontal. El paño vertical no existe nunca y el muro plano es una entelequia que tampoco existe. Que lo que hacemos es regularizar eso a partir de esos datos que nos han dado ese tipo de mediciones. Regularizamos las molduras, todas las secciones de molduras son siempre distintas, ningún artesano las hacía igual y luego la erosión ha hecho lo suyo, pero tratamos de buscar esa geometría original que tenían y que es la que buscaba el cantero y que es la que él pretendía estampar allí, ya sea la más clásica de la derecha posterior o esa primera del Renacimiento español, esas molduras aplanadas que tan interesantes resultan y que tan definitorias del estilo de esta época. Luego, identificar las piedras, darle ese trabajo al siguiente que venga de tener las fábricas, las canteras, las labras identificadas. Entonces, a partir de las fotografías corregidas con PT-Lens de la distorsión, normalmente de barrilete, como este de aquí, ya pasamos a muros rectos, se pueden dibujar y cuando se trabaja con PT-Lens se corrigen, luego empalman las esquinas. Las dimensiones de los paños las tenemos porque vienen tomadas del escáner y entonces podemos hacer ese recubrimiento.
Y los muros, pues identificamos ahí la piedra. En esta no tenía mucha dificultad porque era toda de la misma época, no había diferentes fases y no tampoco cambiaron de cantera. Y una vez conocidos los puntos extremos que nos los está dando el láser escáner, pues lo hacemos así. A partir de ahí se inicia también el estudio del propio edificio. Todos estos edificios tienen su proporción. En esta torre de final del 15, pues son torres de planta 2×1 y la altura vuelve a ser 1. Son torres que digamos son medio cubo seccionado, de dimensiones A, 2A de base y 2A de altura. Y esto es lo que nos interesa ver. Si no queremos dibujar, hemos aplicado también procesos de vectorialización. Nos han parecido menos deseables y tienen menos, quizás eliminan la apreciación del que está ahí dibujando y que determina que un ladrillo es de una época o de otra, pero de todos modos están siempre dibujando a mano, se ve más, se entiende más lo que está allí sucediendo y sobre todo ese edificio es muy complejo y el resultado también resulta mejor. Y al final, pues eso, tenemos el edificio, que lo vemos por fuera, lo podemos mover y buscar sus vistas y sobre todo buscar entenderlo interiormente con esa escalera de caracol, esta tenía caracol de Mallorca, de la derecha, con esos levantes que tienen los coros, porque yo sé que a los mozos de los pueblos les gustaba el volteo de campanas, entonces no les gustaba que los ventanales tuviesen pretil, y nos hemos encontrado muchísimos sitios donde elevaban hasta el cuerpo, hasta llegar enrasar el nivel del coro al cuerpo de campanas, por lo tanto si vas andando y no hay campana te puedes salir al exterior tranquilamente, y les gustaba eso para hacer el volteo. Bueno, pues todo eso se puede quedar también representado, esas interioridades, y en este caso la torre que veíamos antes, con esa campana inmensa gravitando sobre estas carpinterías, sobre el techo. Y, por supuesto, todas las bóvedas interiores, etcétera, y explicar cómo es la conexión de todos esos volúmenes a través de la escalera de caracol, que es el nexo que los une a todos. También podemos explicar, como decía Kuki, la génesis del edificio, desde este ábside del siglo XIII, en una iglesia de tres naves, como en el siglo XVI le construyen su torre, como estas que hemos visto con la escalera exterior, y les parece pequeña en el siglo XVIII, y terminan añadiendo el segundo cuerpo. Todo esto puede quedar descrito y explicado para todo el público, y por supuesto también el interior, con su compartimentación tan complicada y tan laberíntica. Y al final, bueno, pues lo que hemos obtenido en esta primera fase es esta que llamamos la Towers Parade, porque es el primer piso de algo que tendrá hasta 4 pisos, pensamos. Si tenemos ganas y salud, como dicen en los pueblos, y bueno, y podemos hacerlo, pues completaremos los 4 pisos de estas torres del siglo XVI. Y nada más. Yo creo que es una. Qué bien, qué suerte. A ver, Pepe, no te vayas, que tenemos que... No la hemos metido. Es que ¿Cuál? ¿Sí? ¿Qué tenéis vosotros? Cada tres colores pones el escáner, el tipo de mierda, y luego tienes una bonita cadena para entrar con todo. Pues, es que nos resulta más rápido. Es que cuando... Sí. Pues mira, tenemos que probar. Es una cuestión de tiempo porque... Sí, de arriba abajo. De hecho, cuando contamos los escalones lo hacemos de arriba abajo. Te digo que no lo hacemos porque nos resulta más rápido, más operativo hacerlo a mano. Daros cuenta, el trabajo este no tiene por finalidad la precisión, es decir, eso realmente estamos utilizando el escáner muy alejado de sus posibilidades, que es decir, lo utilizamos como fuente de datos, como en vez de hacer el croquis, que también lo hacemos. Sí, efectivamente, que tiene que ser espectacular. Pues vamos a probar con esto que dices tú, porque además esas escaleras de Mallorca tienen que ser preciosas vistas en el... El faro ese, he utilizado 3 escáneres, el Optes, el de... Sí. Sí, claro, estamos hablando de escaleras de más de 100 escalones, ¿eh? O sea, si cada 3 hace unos y nosotros vamos y volvemos a dormir a casa, normalmente. Esa es una de las limitaciones que tenemos, es que la toma de datos se hace cada torre un día. Bueno, ahí estamos la descubierta esa que dice José Ignacio, en la que vas tú, vas viendo una serie de torres y ya vas a tiro fijo. Entonces, el tal día se va a esta torre. Creo que alguna vez hemos hecho 1,5, no sé, sí, pero no te da. Entonces, tenemos que tener muy bien medidos los tiempos. Entonces, ya te digo, nos resulta ahora hoy por hoy más operativo el medirlo a mano o tomar los datos a mano. Evidentemente son menos precisos y por eso no lo hemos hecho, no por otra razón. Hay que tener en cuenta, Pablo, que si Pepe y Miguel
lo tenían difícil, lo decían sus mujeres que se iban a escanear una falla por la noche. Imagínate a estos dos con traje de bici diciendo que se van de Torres. Nos vamos de Torres. Eso ya hay que tragar mucho para... Hay veces que no nos hemos atrevido a meter el escáner porque difícilmente pasas andando. Hay escaleras de estas de madera que está aquello desvencijado y bueno, pasamos de uno en uno con con todo el cuidado del mundo, pues si acaso, y tú no pases, que pesas mucho y pasa tú, o sea que también tiene sus cosas. Llámame a Pepe para terminar. Bueno, ¿puedo hacer? Sí, está. Sí. Bueno, en relación a si las ventanas son rectas, si los sillares son horizontales, una vez nos tocó hacer un levantamiento de un edificio que tenía 500 ventanas iguales. Y claro, y tú con el láser scanner tú sabes que son todas diferentes. Entonces es muy difícil saber qué dibujar, qué hago. Las represento exactamente como son o cojo una y las voy copiando. Y al final hemos encontrado un método híbrido. Había muchas que se repetían, pero igual con el ángulo ya pasaba los 10 grados, igual ya la cambiábamos y al final encontramos 10 tipologías de ventanas que en realidad estaban proyectadas todas iguales, pero sí que es siempre un problema, y es un problema que nos da el láser scanner, que de vez en cuando tiene demasiada precisión y puedes ir hasta, puedes estar 5 años dibujando. Sí, llegamos a un volumen de información muy grande, pero luego tiene que estar la persona detrás que diga esto es trascendente. O sea, pretendían hacer 10 modelos de ventana y las clasificamos entonces. No lo pretendían hacer, entonces. Pero yo creo que ahí en ese caso yo creo que la subjetividad del que dibuja es importante, porque importante. Es el que tiene que yo de todas formas ahí nuestra experiencia, porque ahora acabamos de hacer un trabajo en el que después de estar dibujando algo, el estado actual del desgaste, pues al final eso no sirve para nada, porque resulta que cuando ese trabajo se le entregas al arquitecto que va a intervenir en el edificio, a él lo que le interesa es el estado ideal, entonces tiene que redibujarlo todo. Entonces, claro, cuando te piden en estos trabajos, hágame usted el levantamiento de vamos a ver, usted lo que quiere es un levantamiento o un dibujo bonito. Cuando digo dibujo bonito creo que me entendéis todos. Entonces lo que te están pidiendo normalmente es el dibujo bonito, y el dibujo bonito, no nos engañemos, no te hace falta un escáner, te lo hago con una cinta métrica y 2 medidas que tomo con una estación total, ¿no? Pero quizá, bueno, pues ya pasó en su momento, nos pasaba a nosotros cuando las administraciones te encargaban un fotogramétrico completo. ¿Para qué quiere usted un fotogramétrico completo? Eso lo decías tú, Hanna. ¿Pero para qué quiere usted eso? Pero si es que realmente lo que necesita usted el fotogramétrico, pues la fachadita y poco más. Pero claro, aquello era, yo creo que se apostaba esa idea política de la modernidad, así que no, que vean que nosotros sabemos hacerlo y que tenemos esta tecnología y que estamos muy en la onda, ¿no? Entonces yo creo que es lo que se vendía. Y ahora pues nos está pasando yo creo lo mismo a todos con el tema del escáner. Claro, como el escáner, encima nosotros venimos aquí y contamos una precisión y esto es impresionante, pues claro, pues oye, pues dame eso, que lo que decías tú, ¿no? ¿Qué precisión quieres? 1 metro. Bueno, pues eso nada, te lo hago en 5 minutos. Ah, no, pues entonces dame 10 centímetros. Bueno, pues eso ya son 20 minutos. Ah, no, pues el milímetro. Oye, vete por ahí. ¿Dónde vamos? ¿Qué es lo que quieres? Vamos a ver si sabes lo que quieres, ¿no? Yo creo que eso es un problema. Dos preguntas más, por favor. ¿Los sillares todos que estaban dibujados están hechos de forma automática o dibujados a mano? No, están dibujados y salen cosas increíbles. O sea, ves ventanas tapadas, piedras reaprovechadas, piedra que tiene incisiones, en piedras aprovechadas de edificios medievales y aparecen marcas de cantero. ¿Dibujados con AutoCAD? Sí, dibujados sobre AutoCAD. Dibujados sobre la fotografía y luego con Homograph. Eso no lo que se utiliza es Homograph. Luego con Homograph pasamos los planos. Homograph funciona sobre planos. Hacemos 2 cosas. Es de Alicante. Sí. Foto rectificada o homograph. El homograph lo utiliza fundamentalmente José Ignacio. Entonces, la ventaja que tiene eso es que, claro, cuando tú dices, bueno, pues dibujar piedras, no está dibujando piedras, sí está dibujando piedras. Lo que pasa es que no somos arqueólogos y decir esto, pues seguro que se te echan los arqueólogos encima. Es decir, eso que llaman ellos lectura de paramentos. Pues yo no sé si es lectura de paramentos, pero tú lo que estás haciendo es interpretando, analizando ese paramento, decir, bueno, pues esta piedra es distinta a esta y aquí hay una intervención posterior, o que parece posterior o anterior, o hay reformas. Entonces, eso es lo que te da ese dibujo del despiece de piedra. O sea, no es casual ni caprichoso para que el dibujo quede bonito. Sí, esto es el homograph funciona sobre planos y un trapecio, que es este de la izquierda, te lo transforma en un rectángulo que tú conoces sus dimensiones, plano a plano. Entonces, en otras ocasiones, como este otro de aquí, pues tienes que ir plano a plano haciendo la escalera. Si la foto está rectificada, coinciden las piedras. Si la foto no está rectificada y aparecen las deformaciones, las aberraciones de la lente, no coinciden en medio de los sillares, por ejemplo. Realmente, por decirlo de una forma así grosera, decir Homograph lo que te hace es una rectificación del dibujo, mientras que nosotros estamos acostumbrados a hacer rectificaciones fotográficas. Homograph te rectifica el dibujo que has hecho, ¿no? Está muy bien, claro. Yo pertenezco a un grupo de trabajo que tiene una enorme suerte,
y es que nadie se fía de lo que hacen los demás. Entonces, Cookie cuando va a unir, croquiza y se croquiza las torres. Si va José se hace sus fotos, no se fía de las fotos que hace Luis. Yo solo me fío de las nubes del punto, ¿no? A mí las mallas de triángulos que me da el software, que no controlo dónde se me va, no me fío. El José Ignacio dibuja con homograma las piedras, ¿no? Pero bueno, es como un matrimonio, nos llevamos bien. Al final, bueno, lo consideramos ventaja, cada uno no cree, respeta, pero no cree en lo de los demás. Yo ya que estamos, porque realmente sí que estamos entre amigos, o sea que nos ha engañado Pepe, nos ha engañado nadie. Yo recuerdo cuando empezamos, José Martínez, que es el técnico del laboratorio, cuando empezamos a trabajar con nosotros, él era topógrafo por aquel entonces, y fuimos, no sé qué edificio fue, fuimos a medirle, yo creo que íbamos con el escáner, el primer escáner que tuvimos, o no sé si era la estación, y entonces él me ve que empiezo a croquizar y empiezo a medir. Y dice, ¿qué haces? Digo, pues tomando medidas, el croquis. Dice, pero si lo tenemos, que estamos escaneando. Digo, ya, pero yo no me fío. 15 años después seguimos igual, pero no es que no decías, yo de momento eso no lo controlaba, esa tecnología, y entonces bueno, digo, vamos a ver, además porque nosotros no lo hemos negado nunca, no nos hemos dedicado a la fotogrametría, es decir, no hemos sido unos teóricos de la fotogrametría, nosotros hemos servido de una herramienta para resolucionar nuestro problema, es decir, ahora tenemos muy bien cubierta, digamos, la base teórica, no solo con Pepe y Pablo, cuando hemos necesitado algo se lo pedimos, sino también con José, que es también un experto en este campo. Pero realmente, claro, lo que estaba poniendo en aquel momento sobre la mesa, es decir, yo esto no lo conozco y a ver, es como cuando te presentan a una persona, pues espérate que le trate un poco y ya te diré, ¿no? Pero nada, para aclarar algunas cosas porque no han quedado claras. El trabajo de Torres no tiene financiación, es un trabajo voluntario que se hace en Cookie. Sí, está dentro de porque se van en bicicleta a hacer claro, Torres. Por eso dice que tiene algo de hobby, sí. Claro, no tiene financiación. El objetivo realmente no es la documentación de cada edificio, sino explicar las torres de Burgos. O sea, lo que sacar el contenido global, la globalidad, ¿no? Hay un patrimonio importante ahí. Y entonces es una especie de hobby, cada uno tiene sus manías. Yo afortunadamente lo he resuelto no saliendo de trabajo de campo, así no sufro. Porque la última vez que fui, yo recuerdo que Luis no quería hacer las fotos, dice, ¿para qué? Si va a venir José, las va a repetir, ¿te acuerdas? ¿Y dónde estábamos? ¿En Ávila o en algún sitio? Y no. Una cuestión, voy a insistir otra vez sobre el mismo tema, pero, por ejemplo, cuando vosotros digitalizáis esos sillares, ¿estáis digitalizando en 2D? Plano. José Ignacio, aceptamos que son planos. José Ignacio, sí. Sin embargo, después cuando habéis puesto ahí los digitalizados de varias caras sí, vale, sí. en 3D. Siempre que tengas las esquinas. Sí, pero no encajan, porque cuando tú digitalizas en 2D una cara y otra cara, después no encajan porque las esquinas casi nunca están a plomo y si tú has trabajado con las dos en 2D, al final no te encajan. Pero nunca le preguntamos a José Ignacio cómo lo hace. Sí. No queremos saberlo. Sabemos perfectamente de qué estás... sí. Un 3D que es ideal, que no es... No. Sí, y, bueno, son muros siempre verticales, que en la realidad nunca existe el muro vertical. En realidad no siquiera existe el muro plano, siempre hay un alapeo. Siempre la arista de arriba nunca irá paralela a la de abajo. Esto es así, pero esto es una reducción de esa geometría. Es decir, que se hacen ajustes. Sí, está torcida. Se hacen ajustes. Pues parece, Pepe, si está torcida, torsionada o tal, cerramos. olvídate, hacemos una reducción.